Una de las cosas más tristes, sombrías y grises que una persona puede experimentar en esta vida es perder toda esperanza. Perder toda esperanza. Y solo quedaría la resignación o la muerte. La esperanza se entiende como ese estado de confianza, ese estado de ánimo donde se confía porque hay una expectativa, hay un optimismo o una ilusión de que algo va a cambiar, algo va a mejorar o alguien va a mejorar. Desde el punto de vista humano, la esperanza siempre se enmarca en términos de bienestar, progreso y felicidad personal. Por ejemplo, si pensamos en el trabajo, la esperanza es que pueda ascender entonces a un puesto mejor, pueda tener mejor ganancia, qué sé yo. Si es el matrimonio, bueno, mi esperanza es que por fin cambie mi esposo. O si es en la economía, esperamos que las cosas se mejoren, puedan haber mejores bienes y servicios. Si es en la salud, nuestra esperanza es que con este tratamiento me voy a mejorar o me voy a sanar. Y en la política, lo mismo. Si cambia alguien, entonces todo va a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con este mundo temporal. Las personas tienen su esperanza en eso. Sin embargo, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, la esperanza no tiene que ver nada con mejoras en el mundo aquí y en el ahora. No tiene nada que ver. Solamente hay dos cosas de las que la Biblia nos enseña donde si uno tiene esperanza en estas dos cosas, realmente uno tiene la esperanza divina. Son dos cosas. Número uno, la posibilidad real y verdadera de que es posible, a pesar de tus pecados y de mis pecados, que podamos volver en comunión con Dios. Esa es una esperanza verdadera. A pesar de todas nuestras fallas, a pesar de todos nuestros tropiezos y todos los pecados que cometemos al Señor y que cometemos a nuestros hermanos, existe la posibilidad verdadera de que a pesar de eso podamos volver en comunión con Dios. Esa es una esperanza. La segunda es que en medio de todas las situaciones aflictivas de este mundo caído, el dolor y el sufrimiento, la bondad de Dios no deja de ser. No es que Dios, si yo estoy en paz con Dios, entonces todo lo que me va a pasar es que a Dios se le olvidó que me había perdonado y pues vuelve a hacer justicia. No, simplemente todas las cosas van a ayudar a mi bien. A pesar del dolor y el sufrimiento, Dios sigue haciendo todas esas cosas y usando todas esas circunstancias con bondad para mí. Saber y confiar que a pesar de mis pecados, Dios no me desecha y saber que todo su trato providencial, aunque sea aflictivo, doloroso, siempre va a redundar para mi bien. ¿Cuál es mi bien? Que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Y ese carácter de Cristo formado en mi vida significa no otra cosa que aprender a amar a Dios con toda el alma, la mente, el corazón y las fuerzas. Esos son los únicos salvavidas que nos permitirá transitar en medio de este mundo hostil donde pecamos y donde recibimos ofensas, donde sufrimos dolores, donde sufrimos pérdidas, no de una manera resignada, sino con esperanza, con confianza y paz. Génesis 35, encontramos a un hombre devastado. En Génesis 35 encontramos a un hombre lleno de muchos temores. En Génesis 35 encontramos a un hombre muy probablemente deprimido. Devastado, ¿por qué? Cuando usted lee Génesis 34, usted se da cuenta del desastre que ha ocurrido en su familia. Una hija fue violada, deshonrada, su única hija. Luego también Jacob ve la maldad de sus hijos en pleno desarrollo. Demuestran su impiedad al asesinar a un pueblo entero. Tanto a los culpables como a los inocentes. Son unos injustos, son unos malvados. Además, han demostrado ser unos ladrones y codiciosos.
robaron todo eso, saquearon toda esa ciudad, sus hijos. Pero también vemos a un hombre lleno de mucho temor. Jacob tiene mucho temor. Él piensa que las otras ciudades que están a su alrededor lo van a buscar para matar y vengar a esa ciudad que ellos arrasaron. Versículo del capítulo 34, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Un hombre que tiene temor por lo que pueda ocurrir en el futuro. Y sus temores están bien fundados, la verdad. Pero en medio de todo eso también encontramos a un hombre muy probablemente deprimido. ¿Deprimido por qué? Él sabe que todo lo que ha pasado en el capítulo 34, que lo hemos visto, son consecuencias de que él ha sido un hombre muy pasivo. Él no cuidó a su hija, no controló a sus hijos, no buscó entorpecer el pecado de sus hijos. No hizo nada por su familia. De hecho, en Génesis 35 nos vamos a dar cuenta que toda su familia era idólatra. No fue un buen hombre en la casa, un líder espiritual. Pero lo peor de todo, es que Jacob sabe que él ha estado alejado de Dios. Dios le había dicho a Jacob en Padán Aram que se fuera hacia Betel. Pero Jacob decidió quedarse en Siquem. Lo peor es que él permanece en Siquem de 7 a 10 años. Y ocurre todo lo que ocurrió en Génesis 34. En ese punto de la vida de Jacob, donde él sabe que está mal con Dios, donde ve a su familia muy mal, donde él se ve muy mal, preguntamos, ¿hay alguna esperanza para este hombre? ¿Hay alguna esperanza, alguna posibilidad de que algo mejore en la vida caótica de este hombre? Hermanos, si Génesis 34 nos habló de uno de los capítulos más oscuros, más sombríos del Antiguo Testamento, donde no se nombra ni una sola vez a Dios, y vemos todas las consecuencias de eso. Génesis 35 brilla con el resplandor refulgente de una gran esperanza. Más de 10 veces se nombra a Dios en este pasaje, porque donde está el Señor hay esperanza verdadera, de que todo pueda cambiar. Donde Dios está, donde Dios es tomado en cuenta, donde Dios es obedecido, donde Dios es amado por sobre todas las cosas, allí hay verdadera esperanza. ¿Hay esperanza de qué? De que haya restauración en amistad nuevamente con Él. Y que hay esperanza de que todas estas circunstancias nunca minan la bondad de Dios. Nunca la van a mermar. Génesis 35 nos habla de la esperanza divina a pesar de nuestros pecados y en medio de cualquier circunstancia. 2 puntos vamos a ver en la mañana de hoy, hermanos. Los versículos del 1 al 7. Versículos del 1 al 7. Vamos a ver la esperanza divina de restauración con Dios en medio del pecado. Restauración divina con Dios en medio del pecado. La esperanza divina de restauración con Dios en medio del pecado. Versículos 1 al 7. Y en segundo lugar, los versículos 8 al 29, vamos a ver la esperanza divina de la bondad de Dios en medio del dolor y el sufrimiento. La esperanza divina de la bondad de Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Versículos 8 al 29. Vayamos inmediatamente con nuestro primer encabezado en la mañana de hoy, los primeros 7 versículos. Versículo número 1, Génesis 35 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob ha permanecido entre 7 a 10 años en Siquem,
Y Dios nunca se le había aparecido nuevamente en todo ese tiempo. No había tenido comunicación con Dios en todo ese tiempo. Todo este desastre en su familia que vemos en Génesis 34 probablemente le estaba diciendo, ya yo no sirvo para Dios. Yo he pecado gravemente, no he sido el hombre de la casa, no he estorbado el pecado de mis hijos. Mi familia es una familia idólatra ya. No hay esperanza. Moisés quiere que veamos que Dios irrumpe en la vida de Jacob. Es Dios quien toma la iniciativa para la reconciliación. Es Dios quien busca al pecador. Es Dios quien se mueve primero. Es Dios quien se acerca a un hombre que no se merece nada de Dios. Ese es el Dios de bondad. Pero note cómo Dios se le acerca a Jacob. No empieza a reprocharle por sus malas decisiones. Yo te había dicho, mira todo lo que te pasó. No se le acerca a reprochar. No se le acerca para señalarle su pasividad o las razones de todo lo que ha ocurrido. Dios simplemente le llama inmediatamente a decirle, levántate y sube a Betel. No le pide explicación, simplemente le dice, deja todo, levántate y sube al lugar donde yo estoy, al lugar donde yo te quiero bendecir. Deja Siquem. El mandato de Dios es claro. Lo llama a arrepentirse. Lo llama a dejar de una vez por todas el estado de pasividad, de lamento, de cualquier cosa que estuviese teniendo Jacob en ese momento. Ya, deja las cosas, empieza a buscarme. Empieza a seguirme. Es Dios extendiendo su mano al pecador. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube. Levántate, como si le estuviese hablando un muerto. Les quiere resucitar. Levántate y sube. Es tiempo ya, le está diciendo, es tiempo ya de dejar esta vida. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de romper con esos afectos pecaminosos. Es tiempo de romper con esa mundanalidad en tu vida. Es hora de decidir caminar en dirección a la bendición de Dios verdaderamente. Es interesante, hermanos, que Siquem, donde estaba viviendo Jacob, es un valle. Resulta ser un valle. Siquem es un valle. Es un valle que queda entre dos montañas muy representativas para el pueblo de Israel. Estas montañas son Ebal y Gerizim. Ebal y Gerizim. Estas dos montañas, más adelante Moisés en Deuteronomio capítulo 11 le va a decir al pueblo de Israel que cuando entren a la tierra prometida, Israel tiene que dividirse en dos grandes campamentos, ¿no? Varias tribus en un campamento, otras tribus, ¿verdad? Unos se van a ir al monte Ebal, otros al monte Gerizim, y en la cima de ambos montes, en el monte Ebal, Israel tenía que pronunciar las maldiciones que le iba a venir al pueblo de Israel si dejaban la ley de Dios. Mientras que en el monte Gerizim, todos los que iban a estar allí tenían que pronunciar las bendiciones que iban a recibir de parte de Dios si permanecían en la ley de Jehová. Vayan conmigo, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Versículo 26 en adelante. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra la cual vas para tomarla, pondrás la maldición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y cuando usted lee Josué capítulo 8, usted se da cuenta que Josué
organiza el pueblo y unos van al monte Gerizim a pronunciar las bendiciones y otros van al monte Ebal a pronunciar las maldiciones. En sí, ¿qué es lo que quiero decir? Jacob está en el valle, está entre dos montañas. Figurativamente, Jacob está entre la bendición y la maldición. ¿A dónde va a decidir? ¿A dónde va a moverse? Dios le está mandando a ir a Betel. Y para ir a Betel tiene que pasar por el monte Gerizim, por la bendición. Es un presagio que le está dando Dios a él. Yo quiero bendecirte, pero tienes que salir de Siquem. Tienes que cortar con esa forma de vida ya. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Entonces muévete y arrepiéntete. Arrepentimiento, hermanos, no es llorar mucho. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Lo que antes yo amaba, ahora lo voy a descartar. Y lo que antes no amaba, ahora lo amo con todo mi corazón. Es un cambio de mente, un cambio de vida. Dios quiere bendecir a Jacob, pero no lo va a bendecir en Siquem. No lo va a bendecir en Siquem, en su comodidad. En su comodidad pecaminosa, por cierto. En la mundanalidad. No. Un cristiano no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. Amigo del diablo y amigo de Dios. Amigo de la riqueza y amigo de Dios. No. El que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. Santiago 4, versículo 1 en adelante dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, el congraciarse, el tomar la forma del mundo es ya enemistad contra Dios? Querer vivir como los demás, pensar como los demás, hacer las cosas como el mundo las hace, cuando no hay una marca, una diferencia en tu vida, cuando no dejas eso, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera, es un asunto del corazón, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dios no te quiere compartir con nadie. Dios quiere un amor exclusivo contigo. Versículo 6, el problema. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tenía que hacer Jacob? Humillarse delante de Dios. Humillarse. Dios le dice, levántate, sube y quédate donde yo te diga que te quedes, no donde tú quieras quedarte. Haz allí un altar a Dios. No hagas el altar donde se te ocurra. No me adores como se te ocurra. Adórame como yo te estoy diciendo. En la forma de Dios. Dios quiere bendecirlo, pero Jacob tiene que salir. Jacob tiene que obedecer. Jacob tiene que arrepentirse. Tiene que cortar con su vida mundana de una vez por todas. Hermanos, Dios quiere bendecirnos, pero Él exige de nosotros que salgamos de nuestro propio Siquem, de ese valle de indecisión. De ese valle de indecisión. Dios no bendice al perezoso. Dios bendice a aquel que se mueve en dirección hacia Él. Hermanos, apréndase esto. El que busca al Señor en este mundo, lo va a encontrar en la vida eterna. Lo va a encontrar, lo va a hallar. Pero quien no lo buscó en esta tierra, que no le interesó absolutamente nada de Dios, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar en la eternidad. Dios le va a cumplir su deseo. No me quisiste en este mundo, está bien. No me tendrás para siempre.
Dios, hermanos, no bendice para que sigamos en nuestra vida mundana, en nuestra vida pecaminosa. Dios quiere que salgamos, que rompamos. Esa es la única esperanza, esa es la mano extendida de Dios que te dice, ven en amistad conmigo, rompe y ven en amistad conmigo. Dios quiere que tu amor a Él sea único. Que por amor a Cristo, hermano, tú amputes tus amores idolátricos. Amputa tu amor idolátrico. Aquel que se vuelve de los ídolos a Dios tendrá toda la bendición de Dios. Eso es lo que va a pasar con Jacob y con su familia. Versículo 2 en adelante. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que estaban en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los enterró. Agarró todas estas cosas que su familia le había dado y los enterró allí. Un símbolo de quitarlos definitivamente. Sí, Dios nunca le dijo a Jacob: agarra los dioses y quémalos. Agarra los dioses y los zarcillos y entiérralos. Dios nunca le dijo eso. Simplemente le dijo: levántate, sube a Betel y adórame. Ahí es donde yo te voy a bendecir. Dios nunca le dijo que se deshaciera entonces de los ídolos, de los zarcillos. Dios tampoco le dijo que se lavaran, que se bañaran. Tampoco le dijo que se vistieran con nuevas ropas. Pero Jacob lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le pide a su familia que lo haga? Hermanos, Jacob sabe, no por una ley escrita, sino por la ley en su corazón, que para presentarse delante de Dios debemos purificarnos. Debemos purificarnos. Debemos cambiar. Dios lo ha llamado a reconciliarse con Él, a presentarse delante de Él, y eso implica purificarse, eso implica prepararse para encontrarse con el Señor. Delante de Dios, el pueblo debe estar purificado. Delante de Dios, para presentarse delante de Dios. Por supuesto, hermanos, para los lectores originales, lo que se le está diciendo acá es para que ellos entiendan la importancia de la purificación levítica, de los sacerdotes levíticos, ¿sí? Para que ellos entiendan todo lo que vemos en el libro de Levítico, es eso, la pureza delante de Jehová. De hecho, los sacerdotes tenían un emblema, ¿verdad? Una lámina de oro en mitra, la mitra, ¿cierto? Que decía santidad a Jehová. Pero aquí el punto o el principio a destacar es que si alguien quiere volver en paz con Dios, Dios está en toda la disposición, pero Dios quiere que tú rompas con la idolatría. Y eso es algo que le cargó en el corazón a Jacob. Jacob no podía presentarse a Dios así como así, no, Dios, pero tú no me dijiste que hiciera esto con los ídolos, tú no me dijiste aquello. Pero había algo en el corazón de la conciencia, estaba bien manchada y él sabía que tenía que purificar. Aquí es una purificación externa, vestidos externos, bañarse externamente para presentarse delante de Dios. Eso es imposible hacerlo, hermanos, de forma interna, a menos que el Espíritu Santo lo haga. Pero aquí vemos el principio. ¿Cómo te preparas tú para presentarte cada domingo delante de Dios? ¿Cómo te preparas tú? Tú realmente te purificas. Y no hablo simplemente de que te bañas antes de venir a la iglesia. No es solamente eso. Eso también habla mucho, por cierto. La forma en cómo nos preparamos, en cómo nos vestimos, y habla mucho de nuestro corazón. Habla mucho de nuestro corazón.
Porque si yo vengo vestido de una forma tan informal, tan casual, es como que vengo a un sitio normal. Esto no es cualquier sitio, es la iglesia de Dios. Y para presentarse delante de Dios, nos presentamos con solemnidad. Pero más allá de la parte externa, tú realmente purificas tu corazón, purificas tu mente antes de venir a la iglesia o antes de guardar el día del Señor. O tu mente sigue contaminada con las cosas de este mundo, pensando en el trabajo, pensando en el juego de fútbol, pensando en esto, pensando en lo otro, en vez de purificar tu mente para presentarte delante de Dios puro. Pero no solamente vemos que Jacob obedece, que eso está muy bien. Vemos el entusiasmo de obedecer. Qué hermoso. Como Jacob inmediatamente pero Señor, yo hice muchas cosas malas. No. Inmediatamente obedece a la voz de Dios y agarra el mando de su familia y busca que su familia también lo siga, y su familia lo sigue. Es una familia que está involucrada en el paganismo. Dice que tienen ídolos, que tenían muchos ídolos. Dice que tenían zarcillos o aretes, y eso es un símbolo de, no solamente de los despojos que ellos tuvieron en Siquem, sino también una cuestión religiosa. Ellos se estaban vistiendo como el mundo, estaban andando como el mundo, de forma pagana. Y ellos se están purificando. Jacob logra que su familia lo siga. Y lo hace porque tiene un gran entusiasmo, un gran fervor. ¿Por qué? Jacob en este momento está percibiendo la misericordia de Dios con él. Está experimentando gracia pura. Señor, me volviste a buscar, a pesar de que yo en todos estos 10 años no te había buscado. Me volviste a encontrar. Te quisiste volver a mí. Y eso lo levantó. Eso lo levantó de su pasividad y ahora va a dar pasos para buscar al Señor. Tiene un gran entusiasmo porque tiene la esperanza de volver en amistad con Dios. Vemos aquí entonces la primera nota de esperanza: reconciliación. Reconciliación vista en dos partes. Por un lado vemos a Dios, la gran esperanza, Dios acercándose a Jacob para que Jacob sienta: tú no estás desechado, a pesar de que en estos 10 años no has vivido como es. No te he desechado. Mi amor no ha menguado. Y en segundo lugar, vemos también una esperanza de que Jacob está respondiendo bien, está obedeciendo, se está purificando para volver en amistad con el Señor. ¿Qué cosas te está pidiendo el Señor que solamente tú sabes? Que te ha estado pidiendo y que tú te has rehusado a cortar con eso. A cortar. ¿Algún vicio pecaminoso? ¿Alguna forma de pensamiento? Cualquier cosa que el Señor te ha estado inquietando, pero tú has sido rebelde. No has sido humilde, sino que te has envanecido. El Señor te dice: a pesar de eso, todavía te estoy buscando. Todavía te estoy buscando. Y el Señor te dice en Isaías 1:18: venid a mí luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a Dios. Hermano, desearíamos, y si usted está en esa condición, sígalo disfrutando, pero desearíamos todos los cristianos estar en las buenas con Dios siempre. Disfrutar: hoy oré, pasé un tiempo hermoso con el Señor, una comunión espectacular, pero usted sabe que cómo nos cuesta. ¿Cuánto desearíamos? Pero el Señor dice: ya deja de, cuando yo oraba, cuando yo leía la Biblia bien. Sí, está mal eso. Pero el Señor dice: vuelve otra vez. Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. En segundo lugar, para terminar. Pastor, para terminar, falta bastante, ¿no?
Pero vamos a ver 4 episodios. Vamos a verlo bien puntual. 4 episodios que empiezan a ocurrir en la vida de Jacob precisamente cuando él vuelve en amistad con el Señor. Cuando él vuelve otra vez a reconciliarse con Dios. Así, hermanos, estos 4 episodios son 4 episodios dolorosos. Son 4 episodios donde Jacob sufre mucho. Pero donde Jacob está viendo, a pesar de todo eso, va a ver la bondad de Dios. Lo va a ver y eso le va a llenar de esperanza a pesar de todo. Así que estos 4 episodios nos van a decir algo. Es mentira cuando te ofrezcan lo siguiente: ven a Cristo y se solucionarán todos tus problemas. Eso es mentira. O Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, tiene un plan maravilloso, lo que no sabes cómo es el proceso para ese plan. O Dios quiere tu felicidad. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando es su gloria. Esas son falsas esperanzas. Hermanos, el evangelio verdadero ofrece la esperanza de que a pesar de todo lo que pueda ocurrir, te pueda sobrevenir, sean dolores, sean injusticias, sea sufrimiento, todo va a redondar para tu bien, para que aprendas a vivir como Cristo vivió en este mundo. ¿Sabes cómo Cristo vivió en este mundo? No vivió con riqueza. Empezando por ahí. Vivió dependiendo siempre y amando con toda su alma al Señor. Dependiendo del Espíritu Santo. Eso sí. Ese es el mayor bien. Así que nada ni nadie puede detener el plan de Dios, que comprende en primer lugar su gloria y en segundo lugar nuestro mayor bien, conformarnos a la imagen de Cristo. Así que venir en paz con Dios, reconciliarse con Dios, no es sinónimo de que vamos a estar exentos de sufrimiento, dolores o injusticia. No, más bien significa que ese trato de Dios providencial sabemos que no es para destruirnos o no es porque el Señor le dio amnesia y dice, ay, no me acordaba que ya yo te voy a perdonar esos pecados. ¿Han escuchado eso? Ay, ¿qué estaré pagando yo? Un cristiano diciendo eso. ¿Qué estaré pagando yo en esta vida? Pero si tú eres cristiano, sí, y tú todavía sigues pagando, ¿no se supone que Cristo ya pagó por ti? Entonces, esas circunstancias no es porque yo todavía le debo algo a Dios. En Cristo todo está perdonado. Esas circunstancias me van a ayudar a mí a ver a Dios más grande. Y no voy a dejar de ver su bondad. Y eso es lo que vamos a ver en estos 4 episodios con Jacob. Lo voy a nombrar rápidamente. En primer lugar, después que él vuelve a una amistad con el Señor, ocurren varias muertes. La muerte de Débora, ama de Rebeca, madre de Jacob. Luego viene la muerte de Raquel, esposa de Jacob. Luego viene la infamia traición de Rubén, hijo mayor de Jacob. Y por último, la muerte de Isaac, padre de Jacob. Una tras otra. Le cayeron todas juntas, una tras otra. Pero en todas vamos a ver la esperanza que tiene Jacob al transitar cada una de ellas. Número 1, la muerte de Débora, ama de Rebeca. Mire que en el versículo 5, el Señor le está demostrando su bondad. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Eso era el temor que tenía Jacob, de que lo destruyeran. Y Dios está protegiéndolo y él lo ve. Dice que llegan a Luz, allí a Betel. Llegó al sitio donde Dios quería que llegara y edificó allí un altar y llamó a aquel lugar el Betel. La palabra Betel significa casa de Dios, pero él le coloca el Betel, que significa Dios de la casa de Dios. Es como si estuviese diciendo, la casa de Dios no tiene sentido sin Dios. Tu vida no tiene sentido de ser cristiano si no tienes al verdadero Dios. Lo que tú haces no tiene sentido si Dios no está allí verdaderamente. El Dios de la casa de Dios.
no es no es la obra de Dios, sino el Dios de la obra. Él es lo más importante. Pero ahora, el versículo 8 empieza las tragedias, por así decirlo. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacot. Muere alguien inmediatamente que él ya ha hecho las paces con Dios, por así decirlo. ¿Quién muere? Dice que es la ama de Rebeca. La palabra ama también se puede traducir como la nodriza o la nana. Es la mujer que es contratada por otra para ayudarle en las labores domésticas y en las labores maternales. De hecho, la nana no solamente era usada en el mundo antiguo para ayudarla a limpiar, a cocinar, no. Incluso para amamantar al bebé, incluso hasta educar al bebé. Básicamente se murió su segunda mamá, la segunda madre de Jacob. Eso nos hace pensar, ¿y dónde estaba su mamá? Porque ya él estaba en la tierra de Canaán. ¿Por qué está con Débora y por qué no está con Rebeca, que es su mamá? Bueno, todos coinciden. Los estudiosos coinciden que para este momento en que muere Débora, ya Rebeca ha muerto desde hace tiempo. Ya ha muerto desde hace tiempo. Algunos incluso asumen de que la decisión de Jacob de permanecer en Siquem es porque llegó Débora a informarle que su mamá había muerto y él se queda con ella. Esa es una suposición. Pero sea lo que sea, independientemente de todo eso, el punto es que ha muerto la última conexión que él tenía con su mamá. La Biblia guarda silencio del momento de la sepultura, del fallecimiento y sepultura de Rebeca. Pero ¿cómo honra el fallecimiento y sepultura de Débora? Dice que fue sepultada al pie de Betel en una encina, la cual se llama Alon Bacot, que significa encina del llanto. Ese nombre habla de un gran dolor de parte de Jacob. Encina del llanto. ¿Cómo amaba Jacob a esta señora? Hermanos, cuando murió Rebeca no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que el dolor de Jacob por esta mujer es el mismo dolor que tuvo que haber sentido por haber perdido en algún momento a su madre. Pero en medio de ese dolor, Dios se le vuelve a acercar a Jacob y lo consuela volviéndole a recordar quién es y lo que tiene. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Le vuelve a recordar lo que pasó en Peniel. Ahora tú eres mío, que no se te olvide. Sí, tiene un dolor muy grande, pero no quiero que te desvíes. Es lo que perdí, porque duré tanto tiempo. No, tienes una nueva vida. Tienes un nuevo nombre. Ahora vives para mí. Ahora te llamas Israel. ¿Y qué tiene Israel? Versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Y esa palabra es la misma que usó el Señor cuando se le presentó una vez más a Abraham, cuando le dijo, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Génesis 17, el Shaddai. Básicamente, Dios le está diciendo, te voy a tratar como Abraham. No lo mereces, pero te voy a tratar como Abraham. De hecho, todo lo que le dice aquí es prácticamente una copia y pega de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Solamente a Abraham, Dios le dijo que de él vendrían reyes. No se lo dijo a Isaac, sino que se lo volvió a confirmar, pero a Jacob. Versículo 11. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios al lugar donde había hablado con él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jacob?
Versículo 14, vuelve en adoración al Señor. Es como que ese dolor lo mitiga colocando su vista nuevamente en el Señor. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una gran piedra, una señal de piedra, derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado, Betel. Entonces vemos el primer acontecimiento duro, pero donde Dios manifiesta su bondad. Tú eres mío, no se te olvide. Todas estas cosas simplemente te están quitando esas conexiones de tu vida pasada. Yo quiero que tú entiendas que eres una nueva criatura. La segunda, la muerte de Raquel. La muerte de su esposa Raquel, versículo 16. Partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, se complicó Raquel en su parto. Y aconteció que cuando había trabajo en su parto, cuando le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó el nombre de ese niño, ¿cómo lo llamó? Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Raquel, en medio de su trabajo de parto, sabe que va a morir. Y ella pronuncia estas palabras, Benoni, hijo de mi tristeza. Raquel, hermanos, siempre fue una mujer insatisfecha. Raquel siempre fue una mujer que, por ejemplo, le pidió a Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob le reprende, ¿acaso soy Dios? Y cuando Dios le da un hijo y no muere, le da un hijo, ella le pone por nombre José, que significa Dios añade. Pero no es como que Dios me ha dado uno, no, que Dios me dé otro. No estaba satisfecha. Al final el Señor le dio a otro a costa de su propia muerte. Pero dice que ella muere en Belén, o cerca de Belén. Dice que partieron de Betel y llegaron a media legua a la tierra de Efrata. Efrata es Belén. Así que Benoni nace muy cercano a la tierra de Belén, donde pronto o donde muchos años después nacería el Salvador. Pero este Benoni habla de la tristeza. La tristeza, por supuesto, de perder. Pero es interesante lo que hace Jacob acá. Y llamó su nombre Benoni, dice, mas su padre lo llamó ¿cómo? Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha. Versículo 19. Así murió Raquel, fue sepultada en el camino de Efrata, el cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre la sepultura, es la señal de la sepultura de Raquel hoy. ¿Y salió quién? Note que no lo llama Jacob. Salió Israel. Él está viviendo su nueva identidad en el Señor y planta una tienda más allá en Migdal-Edar. Sí, ¿por qué cambia el nombre de hijo de mi tristeza a hijo de mi mano derecha? ¿Por qué lo cambia? Ningún padre lo haría. Imagínense que su esposa está dando a luz y su última palabra es que se llame Benoni. Se acabó. Y que Jacob diga, no voy a cumplirle el deseo a mi esposa. Le voy a cambiar el nombre. ¿Por qué lo hace Jacob? ¿El nombre representa tristeza? Jacob sí, está en luto, tiene mucha tristeza, pero al final le llama hijo de la mano derecha, o también se puede traducir hijo de mi fortuna. A pesar de todo, soy afortunado, es lo que está diciendo. No porque se le murió la esposa. Soy afortunado porque a pesar de esta situación, el Señor me ha añadido otro hijo. Y eso es algo que los israelitas tenían que considerar, porque más adelante vamos a ver cómo el mismo Moisés está diciendo, y miren cómo terminó de construirse toda la familia patriarcal que sabemos. Porque Dios está en control y Dios tiene un plan mucho más allá de nuestro sufrimiento. Jacob está reconociendo que a pesar de todo, Dios seguía en control
y Dios seguía siendo bueno con él. Últimas dos. Ahora viene la infamia de Rubén. Es un episodio bien fuerte, bien oscuro. Rubén, una vez que muere Raquel, la amada esposa de su papá Jacob, Rubén, el primero de Lea, viene y se acuesta con la sierva de Raquel, la que había muerto. Se acuesta con ella. ¿Por qué? Porque la quiere deshonrar. Quiere que Jacob la deseche como la sustituta de Raquel, la esposa amada, para que entonces sea su madre la que lleve ese honor. Esa es una posibilidad. La otra es simplemente que Rubén quiere apoderarse del liderazgo de su padre. Quiere apoderarse, y era una forma de hacerlo. De una forma bien perversa. No es solamente un asunto de una connotación de alta carga inmoral, de lujuria, sino de un desafío directo a la autoridad de Jacob. Ahora yo soy el hombre de esta casa. Pero note que el texto no nos dice qué hizo Jacob, qué pensó, solamente nos dice que lo supo. Y no lo llama Jacob, sino que lo llama Israel. Lo sabe Israel, pero ¿por qué no hace nada Israel? Dios no quiere que nos apuremos en este asunto, simplemente que veamos cómo Dios está orquestando. Lo que viene ahora, versículo 23, es una nota para nosotros, los lectores. En el versículo, antes el mismo 22, la última parte del 22, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, como un corte allí. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, empieza a hablar de la primera esposa, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Versículo 24, los hijos de Raquel, la segunda esposa, amada, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Es como un resumen que hace Moisés a nosotros los lectores para que veamos que a pesar de todo ese sufrimiento, la providencia de Dios se sigue manifestando. Y la bondad de Dios no deja de ser a pesar de esto. Esto va a tener una connotación más adelante y es para el bien del pueblo también. Por último, la muerte de Isaac. La muerte de Isaac. Después vino Jacob y llega por fin a donde está Isaac, su padre. Él está en Mamre, en la tierra de Hebrón. La ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo. Aquí termina entonces la vida de Isaac, padre de Jacob. Pero miren cómo terminan sus días, lleno de años, y es impresionante que es sepultado por los dos hijos que se habían separado por el pecado. Qué honra para este hombre. Pero qué interesante que Jacob se vuelve a encontrar con Esaú, ¿no? Jacob, imagínense, voy a ver a mi hermano en el velorio de mi papá. Cuando él también le había mentido otra vez a Esaú, que le dijo, cuando se encontraron, no, tranquilo, yo te alcanzo, ¿verdad? Cuando vayas para allá para seguir. Yo te alcanzo por allá, y nunca lo alcanzó, sino que se encontraron en Hebrón. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parte? No es tanto que nos enfoquemos en el final de la vida de Isaac, sino en cómo terminó también la vida de Jacob de alguna manera. Termina viendo la bondad de Dios, porque él le había pedido a Dios que esto fuera posible y Dios se lo está cumpliendo. Génesis capítulo 28, versículo 20. Génesis 28, 20. Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, lo cual Dios hizo, ¿cierto? Ahí él está huyendo hacia Padán Aram, él está huyendo de Esaú. Versículo 21, y si volviere en paz
a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ese fue un voto que le hizo Jacob a Dios. Si tú me vuelves a traer aquí en la casa de mi padre una cosa y me traes en paz, él está huyendo, su hermano lo quiere matar. Si tú me traes en paz, eso parece un milagro. Bueno, entonces yo me entrego, Señor. Ah, así es la cosa, yo lo voy a hacer. Versículo 13 del capítulo 31. Génesis 31, 13. Génesis 31, 13. Yo soy el Dios de Betel. No se me ha olvidado, Jacob, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate, él está en Padán Aram. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios no se olvidó y Dios fue fiel a su pacto. Ahora le está diciendo, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti cumplir lo que me prometiste. ¿Qué? Que te ibas a entregarme. Así comienza el capítulo 35, Dios pidiéndole que vuelva a él, y termina el capítulo, Dios le había cumplido todas las condiciones para volver a él. Dios es fiel a sus promesas. Dios quería que Jacob cumpliera su promesa. Dios obligó a Jacob a cumplir su promesa porque Dios amaba a Jacob, a pesar de los pecados de Jacob, a pesar de los tropiezos de Jacob. En conclusión, la esperanza divina, hermanos, no es que las cosas van a ir mejor en este mundo o en tu vida, que no va a haber sufrimiento. La esperanza divina, hermanos, significa, por un lado, que a pesar de tus muchos pecados, no estás desechado para con Dios. Todavía hay tiempo para reconciliarte con Él. En segundo lugar, la esperanza divina significa que Dios te perdona todo. Si vuelves a Él, si vienes a Él, tendrás la paz con Él por medio de Cristo, pero las providencias aflictivas no serán porque Dios está enojado contigo, sino porque Dios está esculpiendo el carácter de Cristo en tu vida y es para tu bien, para que aprendas a temerle, aprendas a amarle, para que aprendas a no tener otros amores más que Él. Cristo se ve en este pasaje de la siguiente manera. Vemos a Jacob volviendo en amistad con Dios, dejando la idolatría, purificándose él, purificando a su familia, pero esas fueron purificaciones nada más externas. La purificación verdadera para presentarte delante de Dios, cuando ya no estés en este mundo y te vas a presentar delante de Dios, debes estar purificado. ¿Y cómo se purifica? Eso no se purifica con agua, se purifica con la sangre de Cristo. Si tú estás no vestido de una buena ropa, sino con la ropa de la justicia de Cristo, tú puedes estar en paz con Dios y tienes toda la esperanza de ser recibido en gloria. Solo en Él hay verdadera purificación. Solamente en Cristo hay verdadera restauración con Dios y una eternidad con Él. En segundo lugar, cerca de Belén, nació el hijo de la mano derecha de Jacob. Pero en Belén nació el hijo de la mano derecha de Dios, el que está a la derecha, a la diestra gobernando con el Señor. Él era el hijo de la tristeza, que fue cambiado su nombre al hijo de la mano derecha. Pero Cristo es el Hijo eterno de Dios, que nació en Belén y gobierna por sobre todas las cosas. Es mejor, no solamente para quitar la tristeza, es el que gobierna en nombre de Dios. Y así como Jacob perdió a su esposa en Belén o cerca de Belén para recibir a un hijo para apoyarse, para regocijarse, Dios entregó en Belén a su hijo para recibir a una esposa, para regocijarse en su esposa, la iglesia. Hermanos, si tú eres de la iglesia, si tú eres de la iglesia de Cristo, no has sido desechado a pesar de tus tropiezos, a pesar de tus pecados. Dios te sigue amando
Dios quiere seguir mostrando tu bondad, pero tienes que arrepentirte. Tienes que salir de Siquem. Y si no has venido a Cristo, si no eres de la iglesia de Cristo, si nunca te has entregado a Cristo, todas las providencias que Dios está orquestando en tu vida es para que tú termines de entregarte a Él. A pesar de nuestros pecados y sufrimientos, Cristo, solamente Cristo te puede dar la esperanza de transitar en este mundo con esperanza, con confianza y con paz. Porque en Cristo hay verdadero perdón, reconciliación, y solo en Cristo puedes ver la bondad de Dios en plenitud. Que el Señor nos ayude a conocerle más y amarle más. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendita esperanza que hay en Cristo de reconciliación nuevamente contigo. Que lo deseemos, Señor. Y no solamente eso, que veamos tus bondades siempre en la faz de Cristo. Lo hiciste con un pecador que no merecía nada como Jacob. ¿Cuánto más lo puedes hacer con nosotros, Señor, que nos hemos refugiado en Cristo? Gracias, Señor, por la esperanza que nos das en Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.